عتابة ومنجانة وسامر فيها. تين وزيتون وبذار القمح علينا وبيضر ليمون. احنا زرعنا البيارات تين وزيتون وبذار القمح علينا وبيضر ليمون. طحن الإشارة يا وطن احنا حنفوت. طحن الإشارة يا وطن احنا حنفوت. يوم العرك دروب النصر نضويها. يوم العرك دروب النصر نضويها. وفي علي ولو نحفيها. أني عتابة وميجانة وسامر فيها.
Muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de cierre del proyecto BRIME 2545, Derechos Humanos en Acción Conectando Comunidades. Una iniciativa desarrollada por el equipo de litigación internacional en derechos humanos, LIDUDEC, financiado por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Concepción. Esta jornada marca el cierre de un proceso de trabajo colaborativo que ha puesto en el centro la enseñanza práctica de los derechos humanos y su articulación con problemáticas sociales y comunitarias que nos interpelan como universidad, como región y, por supuesto, como ciudadanos. Nos acompañan hoy distinguidas autoridades, representantes, académicos y académicas, docentes de establecimientos educacionales, estudiantes y miembros de la sociedad civil. Agradecemos su presencia que enriquece y da sentido a esta instancia. Saludamos especialmente a la señora Jimena Goché, vicerrectora de vinculación con el medio y relaciones institucionales de la Universidad de Concepción, a la señora Yasna Pereira, directora de Relaciones Internacionales de la universidad, al señor Rodolfo Walter, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al señor Manuel Campos Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a los señores y señoras jefes de departamento presentes, a los académicos, académicas, a los representantes de los establecimientos educacionales y, por supuesto, a los estudiantes y público general. Para dar inicio a esta jornada, comenzaremos y dejaremos con ustedes al señor Rodolfo Walter, decano de la facultad, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos todos quienes nos acompañan en esta relevante actividad. Hago mío los vocativos previamente señalados, pero saludo muy especialmente a la vicerrectora, señora Jimena Goché, y a nuestra invitada especial, la embajadora. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad que reviste un significativo un hecho muy significativo y muy especial para esta institución. En particular, quiero saludar y agradecer la presencia de la señora embajadora del Estado de Palestina en Chile, señora Vera Pavaun, quien nos acompaña esta tarde como invitada especial de la jornada. Su visita no solo nos honra, sino que también nos convoca a reflexionar con seriedad y compromiso sobre los desafíos contemporáneos en materia de derechos humanos. El título de su charla, Palestina hoy, una mirada desde los derechos humanos, interpela directamente a nuestra vocación como facultad y comunidad académica comprometida con la justicia, la dignidad humana y el Estado de Derecho internacional. La realidad del pueblo palestino es, sin duda, una de las más complejas y sensibles del escenario global. Su análisis será una oportunidad invaluable para comprender esa realidad desde una perspectiva jurídica, ética y humanitaria. Quisiera además destacar el trabajo de nuestras y nuestros estudiantes del Grupo de Litigación Internacional en Derechos Humanos. Gracias a su dedicación, espíritu crítico y compromiso con la transformación social, se adjudicaron un fondo concursable de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, lo que hizo posible una serie de actividades académicas que hoy culminan precisamente con esta tan significativa charla. Este proyecto estudiantil no solo demuestra la excelencia y capacidad organizativa, sino también una profunda sensibilidad frente a los problemas globales y un claro compromiso de que el derecho debe estar siempre al servicio de la dignidad humana. Finalmente, reitero nuestro agradecimiento a la señora embajadora por su presencia en esta facultad que nos permite abrir un espacio de reflexión crítica y necesaria, que es parte esencial de la misión de nuestra universidad, la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Agradecemos al decano por sus palabras.
A continuación, escucharemos a Graciela Manríquez, responsable del proyecto, quien compartirá unas palabras a propósito del cierre del mismo. Adelante, Graciela. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo su presencia en esta jornada tan significativa para nosotros y nosotras. Hoy cerramos oficialmente un ciclo de trabajo que ha sido, sin duda alguna, uno de los procesos más enriquecedores, tanto en lo académico como en lo humano. El proyecto BRIME 2545, Derechos Humanos en Acción, Conectando Comunidades. Este proyecto nació con una convicción clara. Los derechos humanos no son una abstracción, no son conceptos lejanos que habitan solamente en los tratados internacionales o en cátedras universitarias. Son herramientas vivas, transformadoras, que cobran sentido cuando se encarnan en las comunidades, cuando se ponen al servicio de personas concretas que habitan nuestros territorios. Y precisamente por eso, nuestra apuesta fue salir del aula, salir de nuestra zona de comodidad, y acercarnos a quienes muchas veces han sido históricamente marginados del lenguaje y de las prácticas de los derechos humanos. Hoy con emoción podemos decir que esa apuesta valió la pena. A lo largo de estos meses logramos acercar los derechos humanos a cerca de 700 estudiantes de enseñanza media en las regiones del Biobío y del Ñuble, en liceos y colegios públicos. Dialogamos sobre la dignidad, sobre justicia, sobre memoria, sobre participación, sobre cómo los derechos no son dádivas, sino conquistas sociales que requieren defensa y vigilancia constante. Estos espacios de conversación, muchas veces emotivos, otras veces provocadores, pero siempre honestos, nos afirmaron algo que intuíamos: que las juventudes quieren hablar sobre derechos humanos, que tienen algo para decir y que esperan que las instituciones, como esta universidad, les abramos caminos reales para ejercer una ciudadanía crítica y también activa. Pero el impacto de este proyecto no se detuvo solamente ahí. También tuvimos la posibilidad de trabajar con organizaciones sociales, con dirigentes vecinales, con agrupaciones que desde sus propios territorios luchan día a día por condiciones de vida más justas. Sabemos que no basta solo con formar estudiantes, también hay que fortalecer los tejidos comunitarios que sostienen nuestra democracia. Por eso, cada uno de los encuentros que tuvimos con estas organizaciones fue también una forma de retribuir a nuestras comunidades lo que nos han entregado. En este camino quisiéramos destacar especialmente el trabajo conjunto que realizamos con la ilustre Municipalidad de Coronel, a través de su Departamento de Participación Ciudadana. En ese marco llevamos adelante 3 charlas comunitarias abiertas que nos permitieron conversar de manera directa con vecinos y vecinas sobre el derecho a la vivienda, la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia. Agradecemos profundamente la disposición de este municipio por abrirnos las puertas y por entender que la participación no puede ser solo un eslogan, sino también una práctica cotidiana que se construye del desdiálogo y del respeto mutuo. A lo largo del desarrollo de este proyecto, comprendimos que hablar de derechos humanos también implica revisar de manera propia nuestras prácticas, nuestros propios sesgos, y preguntarnos con humildad de qué manera contribuimos realmente a contribuir a una sociedad más digna y solidaria. Fue una experiencia profundamente transformadora que nos exigió no solo preparación técnica, sino también sensibilidad, escucha activa y compromiso ético. Y es precisamente en esa línea que se enmarcan las actividades que hoy nos convocan. La charla que a continuación escucharán y que contará con la destacada exposición de la embajadora es parte del mismo esfuerzo para seguir conectando los derechos humanos con las personas reales. Son una forma de cerrar este ciclo, pero también de proyectarlo hacia el futuro, de sembrar nuevas preguntas, nuevas reflexiones, nuevas posibilidades de acción. Antes de terminar, quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible este proyecto, al equipo de estudiantes que trabajó incansablemente, a las comunidades educativas que nos recibieron, a las autoridades universitarias que confiaron en nuestra propuesta y muy especialmente a las organizaciones sociales y territoriales que nos permitieron ser parte, aunque brevemente, de sus procesos de lucha y de resistencia. Creemos con profunda convicción que los derechos humanos no se heredan, se construyen.
Y ese proceso de construcción exige coraje, voluntad y trabajo colectivo. Eso intentamos hacer con este proyecto. Y aunque sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer, hoy celebramos con alegría y con esperanza este paso dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Ahora tenemos el honor de presentar a nuestra invitada especial, a la embajadora del Estado de Palestina en Chile, señora Vera Baboun. Para facilitar el diálogo con la embajadora y apoyar la comprensión del idioma, le solicitamos que todas las preguntas al público se canalicen por intermedio del formulario habilitado especialmente para esta actividad. Pueden acceder a él escaneando el código QR que se encuentra disponible en el PowerPoint. De esta manera ade- podremos organizar adecuadamente las intervenciones y asegurar que la conversación se desarrolle con fluidez y respeto. Presentando a la embajadora Baboun, ella es una destacada política y académica palestina. Es miembro de los consejos nacional y central de la Organización para la Liberación de Palestina, integrante activa de la Unión General de Mujeres Palestinas y exalcaldesa de la ciudad de Belén entre los años 2012 a 2017, siendo la primera mujer elegida para el cargo desde la creación del Consejo Municipal en 1876. Su carrera ha estado marcada por un fuerte compromiso con los derechos humanos y el empoderamiento político de las mujeres en Medio Oriente. Es investigadora en temas de género y ha sido académica de literatura en la Universidad de Belén. Además, ha publicado importantes obras, entre ellas Por amor a Belén, mi ciudad amurallada, año 2016. La crisis humanitaria que hoy afecta a Palestina exige atención y solidaridad de la comunidad internacional. Y es en este contexto que las palabras de la embajadora nos ofrecen una valiosa oportunidad para comprender los desafíos que enfrenta su pueblo desde una mirada humana, digna y comprometida. Recibimos entonces con atención y gratitud a la señora Vera Babón, embajadora del Estado de Palestina en Chile, y de igual manera invitamos a pasar adelante a la profesora Bárbara Silva, quien ejercerá el rol de moderadora, y a Agustín Sarabia, quien colaborará como intérprete. Muchísimas gracias. Pero voy a comenzar con la charla, veremos un video especialmente preparado. Adelante.
Hola. El PowerPoint, por favor. La presentación, por favor. Gracias por la invitación en este tiempo muy crítico en nuestra historia como palestinos. Gracias a la Universidad de Concepción, también a la rectora, al rector, lo siento, y también eh, el grupo de estudiantes también. ¿Cómo le va? Ah, ok. Más fácil, por favor, posible, ayúdame en esta parte. Lo siento. Esto. Ok, gracias. Es un honor para mí estar hoy entre ustedes. Expreso mi más sincero agradecimiento por su estimada invitación a participar. Para comprender el presente, hay que revisitar el pasado y comprender la historia de despojo, ocupación y colonización de Palestina, que persiste hasta hoy. Las políticas israelíes en la Palestina ocupada obedecen a una estrategia sistemática que tienen como objetivo la anexión ilegal de territorio palestino. Están poniendo en peligro la solución de los estados y la paz y estabilidad en la región. Lo que pasa en Palestina ocupada surge a partir del 2 de noviembre de 1917 con la promesa inglesa del territorio palestino para la creación de un Estado-nación judío sin el consentimiento de sus habitantes palestinos originarios con la Declaración de Balfour. Antes de 1948, primera mapa, 100% de Palestina histórica. ¿Es? Ok. El 22 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas adoptaron la resolución 181, también conocida como la resolución de partición, que dividiría el antiguo mandato palestino de Gran Bretaña en Estado judío y árabe. 3 mayo de 1948, Israel ocupó 78% de Palestina histórica. 1977, Israel termina de ocupar el 22% del territorio palestino restante, que se mantiene bajo ocupación israelí hasta la fecha. Franja de Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Esta mapa es muy importante, por favor. La presentación de la tercera mapa, que es 1977, la ocupación del Estado de Israel como un poder ocupante por... ¿Bien? ¿Escuchan bien? Ok. En 1977 es solamente 22% de Palestina histórica, pero hoy día nosotros en la cuarta mapa mira a la situación de Cisjordania, nosotros hoy día en esta tragedia también,
¿Qué pasa en Cisjordania? Tenemos dos colores, el color verde, el color blanco, el negro también. El negro es nuestra tragedia como palestinos. En el último necesitamos un Estado de Palestina para vivir en libertad y independiente. Pero, ¿qué pasa hoy día? En el cuerpo, en el corazón de Cisjordania tenemos más de 300 asentamientos israelíes con más o menos de 1 millón de colonos israelíes que viven en esta parte de que supone es el futuro Estado de Palestina. Por eso tenemos dos realidades. Realidad de una nación que es bajo la ocupación y también una otra realidad, un poder ocupante que niega su derecho para vivir normalmente. Nosotros como palestinos vivimos en palestinos por siempre. No sabemos otra nación ni una otra tierra. Por eso, ¿qué pasa hoy día? Necesita una solución. Desde el inicio de la ocupación israelí del territorio palestino se han documentado múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales también constituyen violencias graves al derecho internacional humanitario y que además constituyen crímenes de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Tres aspectos. Primero, desplazamiento forzado y ocupación. Eso, la primera imagen. En 1948 tuvo lugar una de las mayores limpiezas étnicas de la historia moderna, la Nakba contra el pueblo palestino, lo que dio lugar a una limpieza étnica violenta y sistemática de casi 1 millón de palestinos que se convirtieron en refugiados en los países vecinos, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Importante explicar que hoy día tenemos 5.3 millones de refugiados palestinos desde 1948. Los 5.13 millones viven afuera de Palestina en 3 países, Líbano, Jordania y Siria. Y también la mayoría viven en Cisjordania y Gaza. 75% de la población de Gaza hoy día son refugiados de 1948. También en Cisjordania, en cada región, en el sur y el norte, tenemos campamentos de refugiados desde 1948. Imagen, un pueblo que vive como un refugiado por 77 años, sin una posibilidad por una solución. Esta es la solución de la primera imagen. Esta transferencia forzosa de palestinos de 1947 terminó con la destrucción de más de 500 ciudades y pueblos palestinos y el desplazamiento de lo que hoy son 5,9 refugiados, aparte de los de la diáspora. 2. La Nakba de 1977. La Nakba en lo que Israel ocupó todo el territorio de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, provocó también el desplazamiento de entre 280.000 y 325.000 palestinos. También un otro siglo de desplazamiento. ¿Qué pasa hoy día también en Gaza? ¿Qué pasa? Es una otra Nakba, pero otro desplazamiento también. Pero la Nakba genocida desde 2023 en Gaza. No podemos aislar el genocidio interminable en Gaza de los planes de Israel de extender sus políticas de limpieza étnica. Eliminación es una intención oculta
de transferencia forzosa. Más de 1.9 millones de palestinos fueron desplazados por la fuerza, mientras más de 80% de toda la franja de Gaza ha sido convertida en escombros. 3. Apartheid y discriminación. Desde 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Oriental, Oeste y Gaza, Israel ha perpetuado un sistema de supremacía en el territorio ocupado denunciado como apartheid por cientos de expertos y entidades internacionales. Este sistema se ha construido sobre la segregación sistemática de los palestinos, muro de anexión de población segregada, sistema de carreteras separada, control de recursos naturales, puertos y fronteras palestinos, controla, por ejemplo, el 80% de la agua palestina y las vende a los palestinos, y la ocupación ilegal de tierras y vidas de otro pueblo, entre otras características del apartheid. Tercero, genocidio. La Nakba aún continúa. La situación actual en Gaza, que hasta la fecha ha asesinado a más de 59.000 personas en Gaza. 59.000 personas. Más de la mitad de esas personas eran mujeres y niños. UN Women, que más de 28.000 mujeres y niñas han sido asesinadas en Gaza desde octubre de 2023. 134.000 heridos, más de 10.000 desaparecidos. Enfrenta el escrutinio internacional al ser el primer genocidio y limpieza étnica transmitido en vivo. Es una realidad histórica, la primera limpieza étnica en vivo, 24 horas, 7/7. Las violaciones cometidas contra el pueblo palestino atentan contra múltiples derechos humanos, reconocidos internacionalmente en tratados, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, pero muy importante, la Convención sobre los Derechos de los Niños, entre los principales. En Gaza hoy día es hambre como arma de guerra. No se trata meramente de una emergencia humanitaria, es una política deliberada de inacción utilizada como arma de guerra. Esto es el resultado del asedio total israelí a Gaza desde octubre de 2023. Todo el sistema alimentario ha sido devastado. Se ha destruido 67% de las tierras de cultivo. En Gaza hoy día, 85% de la vida verde es totalmente, no hay árbol en Gaza, nada, no agricultura. Se han bombardeado panaderías y molinos, se ha atacado infraestructura de agua y se han cerrado las zonas pesqueras. 2. Los convoyes y puntos de distribución de ayuda, muchos coordinados por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. La Fundación Humanitaria de Gaza es una fundación creada por Israel, Estados Unidos. Hoy día, UNRWA no puede trabajar en Gaza ni en Cisjordania. UNRWA es la fundación de las Naciones Unidas que es particularmente por los refugiados palestinos, pero con los ataques muy grandes contra el UNRWA del parte de la ocupación israelí, no permiten al UNRWA entrar en Gaza. Por eso que
trabaja hoy día en Gaza es la Fundación Humanitaria de Gaza, pero esta fundación es totalmente con y bajo o creada por los ejércitos israelíes y Estados Unidos. Por eso, ¿qué pasa? Durante el proceso de distribución de ayuda humanitaria, es un caos en crisis. Más de 1.000 fueron asesinados durante el proceso para tener ayuda humanitaria comer. Como advirtió Jens Laerke de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Gaza es el único territorio en el mundo donde 100% de su población está en riesgo de hambruna. Es el lugar más hambriento del planeta hoy día, en este siglo, imagen. Con todos los derechos humanos, Gaza hoy día es el lugar más hambriento del planeta. No queda fuerza en nuestros cuerpos. El derecho internacional es inequívoco. El uso del hambre como método de guerra es un crimen de guerra, prohibido por el artículo 54 del Protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra. Las agencias de la ONU estiman que más de 2 millones de palestinos en Gaza sufren inseguridad alimentaria prolongada y 500.000 ya están en condiciones de hambruna catastrófica, fase 5 del IPC. Incluso cuando los niños logran llegar a los centros médicos, a menudo mueren porque sus cuerpos han perdido la capacidad de metabolizar el alimento. Como fue descrito por nuestro primer ministro, doctor Mohammad Mustafa, un promedio de 28 niños palestinos son asesinados cada día en Gaza. 28 niños, una clase entera de estudiantes borrada diariamente. Un asedio diseñado para matar de hambre a una población. Hasta julio de 2025, al menos 103 palestinos murieron de hambre. 113 palestinos murieron de hambre, de ellos 76 niños y 43 fallecieron durante los últimos 3 días. Más de 650.000 niños menores de 5 años están en grave riesgo de destrucción. 16.000 mujeres embarazadas enfrentan hambre sin acceso a atención prenatal adecuada. Estas cifras no son abstracciones, reflejan un asalto sistemático a la vida misma. Desde mayo, casi 1.000 palestinos fueron asesinados por intentar recibir ayuda humanitaria, pero otros 6.000 fueron heridos. El mensaje es claro, muy claro. No solo se les niega comida, sino que buscarla se convierte en un acto castigable. Es una decisión entre morir de hambre o morir por tratar de conseguir algo que comer. Como resultado, este crimen y la brutal situación, los relatores especiales de la ONU, Michael Fakhri, Pedro Arrojo Aguda y Francesca Albanese declararon que la campaña internacional y derivada de Israel para matar de hambre al pueblo palestino es una forma de violencia genocida y para provocar hambruna en toda Gaza. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que priorice la entrega de ayuda humanitaria por tierra, por cualquier medio necesario, ponga fin al asedio israelí y establezca un alto de fuego. Pero sí, sé que nosotros necesitamos hoy día alto de fuego en la entrada de la ayuda humanitaria, pero no solamente la ayuda humanitaria, ayuda médica también. ¿Qué pasa en Gaza con nuestro niño? Es más de
aniquilación. Estas palabras, emitidas por los relatores especiales de la ONU, reflejan la escala escalofriante y la intención deliberada detrás de lo que está ocurriendo en Gaza. La causa raíz, la ocupación israelí de décadas, debe ser abordada. Solo con el fin de este proyecto colonial y el establecimiento de un Estado palestino soberano se garantizará que ningún niño, ninguna mujer embarazada ni anciana en Gaza enfrente nunca más al hambre. El pueblo palestino, como Francesca Albanese reflejó, el pueblo palestino vive bajo un régimen de opresión sistemática que incluye asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento y la destrucción de hogares e infraestructura, todos los cuales violan gravemente sus derechos humanos. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado. Mira la situación. Son imágenes que son es más de dictatorship, más de dictadura que pasa en Cisjordania, que pasa en Gaza. Es nuestra vida diaria en Cisjordania o también hoy día la situación es totalmente catastrófica en Gaza, pero los tres en Cisjordania. A continuación veremos algunos de los derechos fundamentales violados sistemáticamente en Palestina ocupada. Derecho a la autodeterminación, derecho internacional para nosotros y cada nación en el mundo. Derecho a la autodeterminación, el derecho de derechos. El derecho de derechos. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Este derecho implica que los pueblos pueden decidir libremente su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural. Además, los pueblos tienen derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. 2. Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, también conocido como la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Es un documento clave en el proceso de descolonización. Fue aprobada el 14 de diciembre de 1960 y proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas. Importante mencionar que el pueblo palestino, al estar afectivamente bajo la ocupación militar ilegal y prolongada por más de 58 años, tiene bajo el derecho internacional el derecho a la resistencia. El artículo 1, párrafo 4 del protocolo adicional 1 PAI a los convenios de Ginebra se cita con frecuencia en relación con el derecho palestino a resistir la ocupación israelí. Este artículo define los conflictos armados en los que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas como conflictos armados internacionales. Richard Apac aplica esto al caso de los palestinos, argumentando que el derecho palestino a la resistencia se deriva de la negación por parte de Israel de derecho palestino a la autodeterminación. Además, Israel no puede invocar la legítima defensa como justificación para violar el derecho internacional en respuesta a tales formas de resistencia. La Organización para la Liberación de Palestina
el OLP, firmó los acuerdos de Oslo en 1993 con la esperanza de alcanzar una paz justa basada en una solución de dos estados. Sin embargo, Israel socavó ese proceso, comenzando con el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, principal arquitecto de los acuerdos de Oslo, a manos de un extremista israelí en Tel Aviv. Posteriormente, en lugar de avanzar hacia la paz, Israel intensificó las políticas de ocupación mediante la expansión de asentamientos ilegales, la construcción del muro de apartheid y la imposición de restricciones severas sobre el pueblo palestino, destruyendo así las bases mismas del acuerdo y frustrando cualquier posibilidad real de paz. Sin embargo, la ocupación, ¿seguro? Sin embargo, la ocupación ha intensificado sus fuerzas mediante la expansión continua de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. En la actualidad viven aproximadamente entre 80 y 100.000 colonos israelíes en Cisjordania, Jerusalén Este, de los cuales cerca de 500.000 residen en Cisjordania y el resto en Jerusalén Este. Colonos israelíes han encabezado ataques brutales hasta esta hora contra palestinos, llegando incluso a incendiar iglesias y cementerios. Un ejemplo reciente de esta violencia es el incendio de la iglesia de San Jorge en Taiba, en Ramallah, ocurrido hace un mes. Esta no es una trayectoria nueva. Durante décadas, Israel ha seguido expandiendo asentamientos y anexando tierras en Cisjordania, en violación directa del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva el 19 de julio de 2024, en la que determinó que la ocupación israelí de los territorios palestinos, incluidos Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es ilegal, conforme al derecho internacional. Asimismo, la Corte concluyó que las políticas y prácticas de asentamientos implementadas por Israel constituyen una violación del derecho internacional. Existen más hoy día 300 asentamientos coloniales israelíes en territorio palestino ocupado. En el 7 de octubre marcó un punto de inflexión trágico en la historia del conflicto israelí-palestino. Cuando Hamas lanzó un ataque contra el sur de Israel, que resultó a la muerte de aproximadamente de 1.200 personas y la toma de 240 rehenes israelíes. Desde 2007, Gaza ha soportado 5 grandes ofensivas militares israelíes, cada una más devastadora que la anterior. Pero las consecuencias del 7 de octubre han traído una dimensión completamente nueva y catastrófica. La escala de destrucción infligida sobre Gaza ha ido mucho más allá de cualquier afirmación de defensa propia u proporcionalidad. Cabe recordar que el 7 de octubre llegó tras 77 años de una Nakba ininterrumpida desde 1948 y 58 años de una ocupación discriminatoria y negadora del derecho palestino a la autodeterminación. El actual asalto sobre Gaza, su escala, su crueldad y su evidente
desprecio por la vida civil, no parece una simple respuesta militar aislada, sino parte de una política más amplia y sistemática. Una política que busca no solo subyugar, sino borrar la presencia territorial, política y humana del pueblo palestino. El miércoles 22 de julio, solamente antes 2 días, el miércoles 23 de julio de 2025, el Knesset israelí aprobó por una abrumadora mayoría, 7-1 votos a favor y 13 en contra, una moción no vinculante que apoya la anexión de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, solamente antes 2 días. Aunque no implica una acción legal inmediata, esta resolución simboliza una voluntad política clara de aplicar la soberanía israelí sobre estos territorios. Muchos países condenaron esta decisión ayer, hoy día, de la Knesset israelí de aprobar la declaración que llama a imponer la llamada soberanía israelí sobre Cisjordania ocupada. Consideran que constituye una violación flagrante e inaceptable del derecho internacional y un desprecio manifiesto a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular la resolución 242 en 1977, resolución 338 en 1973 y resolución 2334 en 2017, que todas confirman la nulidad de cualquier medida o decisión destinada a legitimar la ocupación, incluidas las actividades de asentamiento en los territorios palestinos ocupados desde 1977. Esta mapa, el nuevo mapa de Oriente Medio. Solo 12 días antes del 7 de octubre, en el 22 de septiembre en 2023, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y mostró lo que denominó el mapa del nuevo Medio Oriente. En él, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este habían sido completamente eliminados. En esa visión, Palestina simplemente no existía. Esta mapa, por favor. El color, tengo una cosa para tener. El color de Palestina histórica es totalmente azul. Nosotros con palestinos no existen en esta mapa. Es solamente 12 días antes de octubre 7. Por Netanyahu, nosotros con palestinos, los 6,3 millones, no necesitan existir en esta parte del mundo, en esta tierra. Pero más, la otra parte del mapa. Durante su intervención, Netanyahu sostuvo un bolígrafo y trazó una línea roja sobre el mapa, marcando lo que describió como el futuro corredor económico que conectaría a India con el Mediterráneo, pasando por Arabia Saudita, Jordania e Israel, y proyectando 12 hacia Europa. Esta línea no solo reflejaba un ambicioso plan geoeconómico, sino también una arquitectura política regional que ignora deliberadamente la existencia y los dos derechos del pueblo palestino. Prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Artículo 5.
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas ni apenas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Actualmente, el número de presos políticos palestinos en cárceles israelíes supera los 10.000. En los detenidos israelíes tienen 10.000 detenidos políticos que son palestinos antes octubre 7, según datos de organizaciones de derechos humanos. Antes del 7 de octubre de 2023 ya había al menos 8.000 prisioneros, incluidos muchos que llevan décadas encarcelados, algunos más de 40 años, como es el caso de Walid Daqa y otros detenidos desde los años 1900. Tras el 7 de octubre, Israel intensificó sus campañas de arrestos masivos, deteniendo a miles de palestinos, muchos de ellos sin cargo ni juicio bajo el sistema de detención administrativa. 2. Seguridad y derecho a la vida. Artículo 6, derecho a la vida. Ser niño en Gaza es heredar la infancia más peligrosa del mundo. Una vida marcada por los bombardeos en lugar de los cuentos, por el trauma en lugar de los juguetes. Los niños de Gaza no son estadísticas, son rostros vacíos, miradas hambrientas y cuerpos frágiles atrapados en el miedo. Ser niño en Gaza hoy es crecer rodeado de ausencia, pérdida y escombros en vez de familia y protección. Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, en abril de 2025, 39.384 niños habían perdido a ambos padres debido a la guerra genocida en curso, en lo que se ha descrito como la mayor crisis de huérfanos de la historia moderna. 25.000 huérfanos en Gaza hoy día. 25.000. UNICEF denunció que Gaza tiene la mayor tasa de huérfanos por habitante del mundo. Desde octubre de 2023, más de 40.000 niños fueron asesinados y más de 25.000 quedaron huérfanos. Una generación entera está siendo borrado y condenado a crecer entre los escombros de la guerra. Artículo 24. Derecho a la salud y bienestar. Ser niño en Gaza significa enfrentar la muerte a cada momento o sobrevivir con el cuerpo y el alma irreparablemente dañados. Según Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud, miles de niños heridos sufrieron amputaciones traumáticas, algunas realizadas sin anestesia debido al colapso del sistema médico, una generación marcada por cicatrices físicas permanentes. Ser niño en Gaza es enfrentar el hambre como arma de guerra. Y explico a la situación. La Nakba aún continúa a pesar de las resoluciones internacionales que se han tomado para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino. Esta parte es muy importante, por favor. 754 resoluciones de la Asamblea General, 97 resoluciones del Consejo de Seguridad o 96 resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, todos por Palestina, pero ninguna de ellas ha sido implementada hasta esta hora. Pero en 2 días, en el 27 y el 28 de julio,
tenemos un luz. La conferencia de paz de 27 y 28 de julio de 2025 debe ser un punto de inflexión, no otra oportunidad perdida. Mientras el mundo dirige su mirada hacia la próxima conferencia por la paz y la solución pacífica a la causa palestina, que celebrará del 27 al 28 de julio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, resulta cada vez más evidente que no se trata de una cumbre más organizada por Francia y Arabia Saudita, y como tú saben, el presidente Macron anunció que él voy a reconocer el Estado palestino en septiembre en el cumbre de las Naciones Unidas. Pero también el trato de Francia y Arabia Saudita es muy importante en esta convención. Y con la participación prevista de más de 145 estados, esta conferencia llega a un momento crítico, no como otro gesto simbólico, sino como lo que podría ser la última intervención diplomática viable para rescatar una resolución que desde hace tiempo se encuentra al borde de colapso. Su base jurídica es clara. En la resolución IS 10.22, la Asamblea General reafirmó su mandato de convocar esta conferencia, fundamentándose en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación israelí. La resolución 79/81 a su vez definió la estructura y el propósito de este encuentro. Para terminar, como única nación ocupada en este siglo, en nuestra victoria por la independencia resonará no solo entre los palestinos, sino también entre todas las naciones que defienden la libertad. Este conflicto solo puede resolverse mediante el establecimiento del Estado palestino y en el reconocimiento de los derechos de los palestinos a la justicia y la independencia. Muchas gracias. Gracias. La invitamos a tomar asiento. Les recordamos a todos y todas de que pueden escanear el código QR que está ahí para hacer alguna observación, alguna pregunta a la embajadora o algún comentario, alguna reflexión, lo que quieran dejar. Yo por lo pronto, antes de dar inicio a las preguntas y comentarios, quiero agradecer enormemente la presencia de la embajadora hoy día en esta actividad, en un momento en que me parece que más que nunca quizás la comunidad internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario están siendo llevados al extremo y al límite. Efectivamente, tal como mencionó la embajadora, la situación de hambruna en este momento en la zona de Gaza ha llevado a que recientemente más de 25 estados hayan condenado la acción de Israel, a que más de 110 organizaciones internacionales de derechos humanos hayan levantado, todo esto dentro de la última semana, hayan levantado las alertas definiendo que la ayuda humanitaria no está llegando, que además está siendo permitida solo a través de esta organización que, como bien describía la embajadora, está siendo administrada absolutamente por Israel. La gente está muriendo en los lugares donde se está entregando la ayuda humanitaria
Y por lo demás, también es importante saber y volver a reiterar en realidad lo que mencionaba la embajadora. Efectivamente, las Unidas han mencionado que estamos en la fase 5 en relación a la hambruna. Eso quiere decir que estamos en la fase más grave, que es la fase catastrófica. Hoy día hay más de 470.000 casatíes en situación de hambruna catastrófica. Eso quiere decir más de un cuarto de su población. Y el resto está en situación de crisis. O sea, hoy día la totalidad del pueblo está en una situación alimentaria en el límite. Em, entonces, en relación a eso, tal como mencionaba también la embajadora, es muy importante la convención que va a tener lugar ahora en un par de días más en Nueva York. Creo que hoy día la comunidad internacional tiene que movilizarse. Desde el mundo académico creo que también estamos un tanto al debe. Hemos dejado que esto llegue hasta los límites en los que estamos. Efectivamente, el derecho internacional humanitario condena como un crimen de guerra, como un crimen de lesa humanidad el tener al utilizar el hambre precisamente con fines, en este caso, de exterminación, además de genocidio. Entonces, personalmente creo que hay que no solo reflexionar, sino que de alguna manera accionar, ya sea apoyando las decisiones adoptadas por los distintos estados, participando más de este tipo de foros. Así que, embajadora, una vez más, muchas gracias por entregarnos de manera directa, desde primera fuente, esta información que además una cosa más quisiera decir, que muchas veces las cifras resultan muy impactantes, ¿cierto? Sin embargo, creo que también tenemos que dejar que esto supere, que la narrativa de este conflicto supere las cifras. O sea, son vidas humanas, son niños, son mujeres embarazadas que están teniendo los partos prematuros en este momento, inviables, están siendo por miles en Gaza. Entonces creo que también los discursos, las narrativas tienen que llevar esto más allá de las cifras, tienen que llevarlo a la humanidad misma, lo que significa lo que está ocurriendo en este territorio y con un pueblo que por lo demás viene siendo afectado tal como lo describió la embajadora desde hace muchísimos años. Creo que pedir un alto al fuego, pedir que se ingrese la ayuda humanitaria es lo urgente. Sin embargo, evidentemente este es un conflicto que necesita una respuesta permanente, el reconocimiento de dos estados en condiciones. ¿Tenemos preguntas? Por favor. Embajadora, preguntan, ¿cuál es el rol de Egipto y su influencia en la Franja de Gaza? Egipto no tiene un rol en la Franja de Gaza, pero Egipto es un país árabe vecina por Gaza también. Y que Egipto hace hoy día dos cosas. Egipto fue un factor muy prominente en la prevención del desplazado de los gazitas afuera de Gaza a Egipto. ¿Por qué? Cuando las agresiones comenzaron, Smotrich, también Netanyahu, también todo en el gobierno, piden de Egipto para abierto las fronteras de Egipto para aceptar los pueblos en Gaza, pero Egipto hasta este momento dice totalmente no. También tenemos el acuerdo y la coordinación árabe que Egipto parte de esta cumbre. Pero también recuerden muy bien que Egipto tiene un acuerdo de paz con Israel, ¿sí o no?
Egipto y Jordania, los dos como vecinos. Y pienso que este acuerdo de paz con Israel preventó la intervención militar, por ejemplo, de Egipto. Pero Egipto es totalmente con los gazitas que fueron a Gaza. Tenemos hoy día miles de personas afuera de Gaza y que viven con familias en Egipto. Durante las negociaciones entre Hamas e Israel, también Egipto tiene un rol en las negociaciones en total. Muchas gracias, embajadora. Tenemos una segunda pregunta. Yo creo que esto, además de ser una pregunta para la embajadora, es una reflexión que podemos llevar a cabo en nuestras casas conversando. La pregunta, embajadora, es, ¿qué podemos hacer como personas comunes y corrientes, como cualquier persona, para ayudar a las personas en Gaza? Es muy importante pregunta, la verdad. Hoy día no podemos hacer una ayuda directamente y personal a Gaza y en Gaza, porque Gaza hoy día es totalmente cerrada, no podemos entrar en Gaza, es imposible. Pero, ¿qué pasó en estos 2 años? En general, la narrativa sionista fue la narrativa que controló el estructura mundial, en media, en social media, en todo. La narrativa de Israel, pero no nosotros como una nación ocupante. Hoy día tenemos un cambio. Hoy día la narrativa palestina es en todas las calles, en todas las universidades, en todas casas. En las calles de todo el mundo tenemos la bandera palestina. Por eso la voluntad del pueblo es muy grande para tener una solución por el pueblo palestino. Y también tenemos pueblo o población en países que son liderazgo o autoridad, no son, por ejemplo, no con o contra, pero líderes, they want to be, pacífico, no way or another. Por eso, por favor, tu voz es importante. Hablar verdad a poder es muy importante en nuestro día. La narrativa palestina necesita tus voces también. Solamente para nosotros podemos tener nuestros derechos humanos en independencia. Solamente desde las Naciones Unidas. Recuerdo, Israel fue reconocida y creada desde las Naciones Unidas, el poder de los mundos en 1947. ¿Sí o no? El mismo nosotros necesitamos tu voz. Otra cosa, quiero expresar mi sincero agradecimiento para asistir en esta charla, porque conocer, saber, informar es muy importante para entender no solamente la narrativa palestina, pero para hacer parte de una solución, directo o indirecto. Y la siguiente pregunta se relaciona mucho con esto que menciona también la embajadora en relación a lo importante de las voces, del accionar, de la narrativa, de apoderarnos también de las redes sociales, difundiendo lo que está ocurriendo, tal como decía la embajadora. Esta narrativa se modificó no hace mucho tiempo, entonces quienes quieran hacer parte de eso es importante. Y preguntan por acá también, en relación a lo mismo, ¿cuál es el rol que deberían tomar las universidades chilenas frente a la situación que está viviendo Palestina? Universidades, sí o no, academia. El rol es muy grande. ¿Qué pasa hoy día en Santiago, por ejemplo? Con el grupo de académicos de la Universidad de Chile,
para expresar qué pasa, qué pasa en Gaza es totalmente un crimen, más de un genocidio que necesita stop. Stop. Parar, sí, Parar. efectivamente. Ok. Pienso que las académicos son muy importantes en este proceso. La palabra, la posición, la actitud es no solamente de los líderes, pero tú sabes muy bien la poder de las universidades. Y también en Palestina tenemos universidades en cada región. En cada ciudad también tenemos universidades. Nuestros estudiantes en Palestina son muy, muy, muy distintas. Nuestros estudiantes también son y universidades trabajan estudiar despite, a pesar de todas las atrocidades. Nosotros como una nación que tiene un nivel muy alto en educación, lo siento, pero cambios mundiales comenzó en el campus de las universidades. Simple reflejar, simple presentar un argumento no solamente para ustedes, pero para el bienestar del mundo. Una cosa, por favor, en más de tres meses recibió en el media que algunos en Chile dicen o dijeron que por qué Chile necesita mi parte de este conflicto palestino-israelí. Es un conflicto lejano. Este conflicto es no conflicto geográfico para Chile o para todo el mundo. Es un conflicto con una característica humana. Fue en Gaza o fue muy cerca de Chile, es el mismo. Este conflicto no lejano es totalmente enfrente de tus manos, en el WhatsApp o medio, o Instagram o no sé qué. Por eso necesitamos tus voces, porque este conflicto es no lejano, es muy cerca de cada humanidad. Muchas gracias, embajadora. En relación a esto, quisiéramos invitar desde ahí, pero no tiene micrófono. Vicerrectora, la invitamos, o acá, si quiere. La vicerrectora quiere aportar precisamente a esta... Ana, lo siento, no dice los nombres. No tengo nombres, querido lector. Tiene una Jimena también. Lo siento. Buenas tardes. La idea había pedido la palabra como un asistente a esta actividad, así es que, bueno, agradecer nuevamente, embajadora, y simplemente quería compartir una reflexión con esta audiencia que mayoritariamente está compuesta por estudiantes y por personas de una generación que está comenzando a construir su vida profesional. Quisiera destacar la importancia de esta actividad generada por el Grupo de Litigación Internacional en Derechos Humanos, porque nos llama o nos permite desde la universidad, entendido como centros que generamos conocimiento, que formamos personas y que tenemos que además aportar a un mundo en particular, momento de cambio, reflexionar sobre el momento que estamos viviendo. Lo que usted nos ha expuesto con la realidad, con la cercanía, que nos permite conocer y acercarnos a efectivamente mirar desde otro prisma, lo que a veces nos muestra lejana la televisión o las redes. La invitación que quisiera hacer es ponerlo en el contexto del mundo y lo que estamos viviendo. Lo voy a llevar al relato académico, y por eso digo que esta no es una preparación en el sentido de vicerrectora, sino más bien una reflexión como profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En Derecho Constitucional, Bruce Ackerman hablaba de los momentos constitucionales. Este país vivió, hace un tiempo atrás, algunos momentos constitucionales fallidos. Creo que va a pasar un tiempo antes de que Chile vuelva a abrir la puerta a un momento constitucional.
Hace unos meses atrás, en una invitación que recibí del Tribunal Constitucional, me invitaron a comentar sobre el estado efectivamente del mundo y hacía ese símil. Usaba este relato de Ackerman, pero pensando en el momento internacional. 1945 fue un momento internacional que, entre otras cosas, permitió muchos de los hechos que usted relata, embajadora, o que usted ha relatado, y generó una serie de principios para la convivencia entre estados, la cooperación internacional, una forma de conducir las relaciones basada en la paz, en el no uso de la fuerza, en el respeto a los derechos humanos, en que la diplomacia y el derecho son o eran, y ahí viene la pregunta, elementos centrales. Hoy creo que estamos en un momento internacional y también lo dicen otras y otros autores, seguramente con muchísima más lucidez de la que podría aportar yo, con mucha más pertinencia. Y ese momento internacional supone mirar la construcción o la reconstrucción de las reglas del juego, que son las reglas del juego donde esta comunidad de personas que hoy día está empezando su vida profesional va a tener que desempeñarse como profesionales del derecho, de la administración pública, de las pedagogías, de la salud. Un mundo distinto donde los liderazgos tampoco son los liderazgos que veíamos hace 15 años. Hoy día tienen una mirada tal vez más personal, una mirada centrada en otros objetivos que ya no son objetivos multilaterales. Por lo tanto, hay una reflexión a la que creo que, estando en la universidad, nos debe convocar la presentación y el relato y el testimonio que trae la embajadora, ¿ya? Particularmente desde esa perspectiva. Es un momento de inflexión como no se había vivido desde 1945. No lo fue ni la caída del muro de Berlín y no lo fue tampoco el atentado a las Torres de Gemela. A las Torres Gemelas. Es este el momento de una posible reconfiguración. Y pido mil excusas porque no era la idea ni venir acá ni tomar este micrófono, pero agradezco a la profesora que me diera la posibilidad en el doble carácter o en los distintos sombreros, pero particularmente de profesora de la disciplina. Muchas gracias, embajadores. Muchas gracias a la universidad, a ustedes también. Muchas gracias a Chile también, la verdad. Gracias, profesor Laver. Gracias a todos ustedes. Agradecemos profundamente la presentación de la embajadora y en el marco de esta jornada también quisiéramos hacer una mención especial. El día de hoy, viernes 25 de julio, se conmemora el Día del Traje Palestino, fecha que rinde homenaje a la riqueza y profundidad de la identidad cultural del pueblo palestino. A través de los bordados, colores y estilos del vestido tradicional, se transmiten siglos de historia, resistencia y pertenencia. Cada pieza es un testimonio de la vida comunitaria, de la transmisión oral entre generaciones y de la dignidad de un pueblo que aún en medio de siglos de adversidad sigue afirmando su cultura con fuerza y belleza. Con ocasión de esta fecha y como parte de esta ceremonia de cierre, la embajadora Vera Babón desea compartir con ustedes una muestra simbólica del traje palestino tradicional. Los invitamos entonces a recibir esta presentación con el mismo respeto y sensibilidad con que ha sido preparada. Música, sí, la música. Vamos con la música también. ¿Qué? علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها. La embajadora hoy compartió, trasladó estos vestuarios hasta acá, hasta la Universidad de Concepción, hasta la ciudad de Concepción. Esta es la segunda actividad que se ha presentado hoy y como explicaba Pablo, efectivamente y recientemente
el día 25 de julio ha sido decretado por el Estado palestino como el Día del Vestuario Palestino. Estos son 4 de los 6 trajes típicos que se trajeron a la ciudad de Concepción. Así que agradecemos enormemente a nuestras integrantes del equipo de litigación en derechos humanos y a estudiantes de la Facultad de Derecho de Chillán por haber accedido a vestir estos vestidos y exponerlos a la comunidad penquista. Así que muchas gracias. Este día es el día de las vestidas palestinas. Gracias. En cada región, por ejemplo, en cada ciudad de Palestina tenemos una vestida particular. Por ejemplo, soy de Belén. El vestido de Belén es totalmente diferente de otro vestido de otra ciudad. Pero, por ejemplo, Belén tiene el stay, the star. Estrella de Belén, por ejemplo, porque Belén es la relación entre. Pero ese día es el día del vestido palestino. Gracias, no puedo decir más. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. ¿Posible tener un foto, chicas? تين وزيتون وبدار القمح علينا وبيدر ليمون انا زرعنا البيارات تين وزيتون وبدار القمح علينا وبيدر ليمون رهن الإشارة يا وطن احنا حنكون رهن الإشارة يا وطن احنا حنكون يوم العرك دروب النصر نضويها يوم العرك دروب النصر نضويها. Perfecto. Y previo a finalizar con esta actividad, quisiéramos hacer entrega a la señora embajadora, profesora, de un recuerdo, de un galvano en conmemoración de esta charla, como también de un libro cortesía de nuestra universidad. Cerramos así esta jornada y previo a finalizar, queríamos invitarlo a todos y todas a pasar adelante, a que nos saquemos una foto en conmemoración de esta